Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 21 de octubre, estamos iniciando el segundo programa de Diálogos y Debates, un espacio para dialogar y debatir temas de actualidad. En la emisión de hoy recordaremos el inicio del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Posteriormente, en nuestra segunda sección, rescatamos de la información semanal las noticias que entendemos trascienden la coyuntura para impactar el rumbo de la sociedad. El tema para el debate de esta semana se referirá al proceso electoral de Bolivia y sus implicaciones en la geopolítica latinoamericana. En la sección ¿Qué ver, qué leer, a dónde ir?, tenemos la presentación del libro Pensadores rusos de Isaías Berlin. Finalmente, en nuestra sección Dialogando con la cultura y las artes, tenemos la presentación de Artesano del Son, un grupo musical que fusiona distintos géneros como el guapango, el rock. Acompáñenos en estas 50 minutos siguientes a nuestro programa Diálogos y Debates. Pues empezamos con nuestra primera sección. Habíamos dicho, es la memoria histórica de nuestra América. Víctor. Sí, claro. El 15 de octubre de 1962 se descubrieron misiles balísticos en Cuba, cuyos antecedentes más inmediatos, además de la confrontación económica, política e ideológica entre Cuba y Estados Unidos, fue el descubrimiento por parte de la inteligencia soviética de planes del gobierno de Estados Unidos para iniciar una operación de falsa bandera por parte de los marines, ya no utilizando a los sicarios cubanos huidos, sino directamente, pero con falsa bandera, entrando a territorio cubano vía Guantánamo. La crisis de los misiles colocó al mundo en una tensión inusitada en la historia, ya que la confrontación de la Guerra Fría pues, tuvo en este episodio uno de sus momentos más calientes. Fue hasta el 28 de octubre que se anunció el desmantelamiento de esos misiles y su regreso a la Unión Soviética, aunque todavía las tensiones se prolongaron por un par de semanas más. El contexto económico de esta crisis fue el bloqueo iniciado contra Cuba el 7 de febrero de ese mismo año. Desde entonces, Cuba padece algo muy similar a los antiguos asedios a las grandes ciudades, como el de Tenochtitlan, que duró algo así como 3 meses, lo que se relata en las epopeyas históricas, ¿no? Pero aquí es a escala masiva, no se trataba de una ciudad, no se trataba de un pequeño reino, se trata de un país que actualmente tiene más de 11 millones de personas, y esta es la acción de mayor hostilidad y que ha sido más terrible de los Estados Unidos en contra de Cuba. Ha causado millones de pérdidas en términos económicos, millones de dólares, por comercio, por tipo de cambio, por rezago tecnológico. A su vez ha traído daños a la salud y también a la estabilidad en términos políticos, económicos y sociales del pueblo cubano. A partir de este bloqueo, uno de los peores episodios que ha habido dentro de la historia cubana, pues ha sido el denominado periodo especial, en el que el asedio en contra del pueblo cubano se ha convertido, más bien se convirtió en la forma más amenazante de terminar con la revolución cubana. Sin embargo, pues hoy, ya más de 6 décadas del inicio de este bloqueo y con todas las pérdidas y daños que ha causado, el pueblo cubano se mantiene digno y en pie, enfrentando este gran bloqueo de parte de los Estados Unidos. Víctor, muchas gracias. Es un acontecimiento que hay que recordar para exigir que cese el bloqueo, como lo ha hecho muchas veces la ONU. Bueno, pues vamos a nuestra segunda sección, las noticias que trascienden la semana. Paola, ¿quieres iniciar, por favor?
Claro que sí, doctor Ornelas. Bueno, pues me interesa hablar del panorama general de las elecciones estadounidenses y resaltar como algunos puntos generales, ¿verdad? A 2 semanas de las elecciones, fue sorprendente como Michael Steele, representante nacional republicano, expresó su apoyo a Joe Biden y con su frase de soy americano, soy conservador y soy republicano, en ese orden, dijo el señor. Entonces, pues fue una sorpresa que a varios generó, ¿verdad? Por su parte, también el presidente de Brasil, Bolsonaro, que repetidamente ha manifestado su coincidencia con las políticas de Trump, está preocupado de que la relación de Estados Unidos y Brasil se modifique en caso de ganar Biden. Otro país que tiene sus ojos puestos en las elecciones estadounidenses es precisamente Cuba. ¿Por qué? Porque en el contexto de la pandemia, que la empresa turística se ha reducido muchísimo, pues los efectos económicos han sido impresionantes, y porque además las políticas de bloqueo se han profundizado mucho más y cada vez más violentas en el contexto de Trump. Por otra parte, también resaltar que Trump atacó a Kristen Welker, que es la corresponsal de la Casa Blanca para NBC y quien será la moderadora del próximo debate presidencial el 22 de octubre. Y bueno, la atacó porque ella tenía una mirada crítica cada vez que ha tenido que entrevistar al señor, ¿verdad? Algunas de las políticas sobresalientes de ambos candidatos es, bueno, sobre políticas exterior, bueno, Trump, aunque ha propuesto retirar las tropas de Estados Unidos en el extranjero, dice que va a invertir mucho más en el aspecto militar y va a mantener impuestos al comercio de China, mientras que Biden propone reparar o restablecer relaciones con los países aliados y ha dicho que retirará los aranceles unilaterales que están puestos ahorita en China. Sobre el aspecto del racismo y la vigilancia policíaca, bueno, Trump repetidamente ha señalado que eso no es un problema sistémico, que no existe el racismo sistémico y va a poner mano dura en la aplicación de la ley. Y Biden, bueno, ha estado un poco más dialogante, reconociendo el problema sistémico que implica el racismo y tratará de abordar las disparidades raciales, o se compromete, ¿verdad? Finalmente, en torno al uso de armas, pues Trump repetidamente ha defendido la segunda enmienda que permite a los ciudadanos estadounidenses tener las armas que quieran, mientras que Biden dice que, bueno, se tendría que regular un poco, donde la venta de armas va a ser posible para cualquier ciudadano estadounidense comprar un arma al mes, así que para el final del año cualquiera podrá tener 12 armas, pero bueno, invertirá en recursos para investigar la violencia armada y propone hacer el chequeo de antecedentes penales universal, ¿verdad? Entonces, como una síntesis de cómo está el panorama estadounidense en este proceso electoral. Gracias, Paola. Estamos también nosotros expectantes para el 3 de noviembre, ¿verdad? Martes. Así es. Vamos a ver cómo se resuelve. Marco, ¿tú qué noticias rescatas de las que hoy nos presentó la prensa? De alguna medida tiene que ver también con un proceso electoral que el domingo pasado celebraron elecciones en Coahuila y en Hidalgo, y cuyos resultados reflejan expresiones caciquiles. Veamos. Para el caso de Coahuila, tierra de los Moreira, donde el exgobernador Humberto Moreira dejó en un interinato a Jorge Torres, que no lleva el apellido, pero es del mismo clan. Luego siguió Rubén Moreira, quien instaló al actual gobernador Miguel Ángel Riquelme, también del mismo clan. Y váyanse para atrás, ahora preparan para futuro gobernador a Álvaro Moreira Valdés. Es decir, es como una resonancia, y para allá. Uno diría, qué bonita familia, ¿no? Aquí ganaron en la totalidad de los distritos, que son 16. Morena se fue al segundo lugar y el PAN se fue al tercero. Para el caso de Hidalgo, también reflejan el mismo contexto caciquil, solo que en un terreno político más grande, no tan familiar. Hoy el gobernador Omar Fayad se encuentra en medio de las piezas de algo así como un museo jurásico, teniendo a las diferentes personalidades.
Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Cara, David Tenchina, Gerardo Sosa Castellán, todos caciques cuidando su territorio hidalguense. Aquí el PRI triunfó en 32 de los 82 municipios que se disputaron el domingo, entre ellos los más importantes, Pachuca y Mineral de la Reforma, que le arrebataron al PAN. En segundo lugar quedó el PRD con 7 alcaldías. Morena es la tercera fuerza electoral al ganar 6, y el PAN se desplomó a cuarta posición, solo gana 5 presidencias, 12 menos que las que tenía hace 4 años. En lo general, poco se puede decir de grandes cambios. Sigue la influencia de los dinosaurios priistas en estas dos entidades. Sin embargo, esto es un llamado de atención a Morena, el partido más influyente a nivel nacional, que no logra romper esa nefasta estructura de poder político en estas dos entidades. Eso es todo, Jaime. Gracias, Marco. Interesante. Pareciera que es muy difícil acabar con los cacicazgos que hay en el país. Josman, tu nota. Buenas tardes, compañeros y compañeras de diálogo y debates. Bueno, hoy estamos en una situación a nivel global que nos definen como interés general, que es la renovación del Tratado de Armas Nucleares entre Estados Unidos y la Federación Rusia. Y por otro lado, lo que se llama el desacoplamiento entre las economías y también el riesgo de las culturas china-estadounidense. ¿Por qué digo lo de las culturas? Estados Unidos ha amenazado con sacar todos los centros de estudio de Confucio de sus universidades, o sea que la ruptura en términos culturales puede profundizarse. Pero para esta ocasión también quisiera traer un texto de un intelectual de un tanque de pensamiento que se llama el Centro del Interés Nacional, y él también es del Consejo de Asuntos Globales de Chicago. Se llama Paul Hare. Y Paul Hare en una publicación que ya es bastante antigua y donde convergen demócratas y republicanos, nos habla de lo que se llama comprender la competencia estratégica de China y Estados Unidos. Y en este artículo, ¿qué trata Paul Hare? Hace unos puntos muy básicos para hacer la reflexión. Nos dice, no hay guerra fría, no hay personalismos, se expresan procesos históricos, o sea, no es Xi Jinping contra el ego de Trump. China está planteando no una confrontación hegemónica global, sino por el contrario, está buscando una complementariedad. Y en eso pues habla de una coexistencia y una multipolaridad. Otro punto que resalta el autor es ante lo que Estados Unidos siempre ha manifestado como su destino manifiesto, China habla del destino de la humanidad. Entonces, están en controversia dos discursos, pero no hay un modelo antagónico. Lo importante es que ni China ni Estados Unidos están por fuera de un debate ideológico que no sea el del capitalismo. Y en esa medida, por eso, Mike Pompeo necesita expresar una contradicción, y por eso entonces quiere hacer un grupo de alianzas anticomunistas. Entonces, ¿qué es lo que propone Paul Hare? Dice, Estados Unidos debe reconocer que hay un equilibrio de poderes en este momento. Pero ¿cuál es el problema de este desacoplamiento? Es que se desacopla de sí mismo, porque no se está desacoplando de una contraparte ideológico. Recordemos que este debate importante de la Guerra Fría entre enajenación y desajenación, entre valores de uso, valores de cambio o intercambio desigual, ya no existen, que eran los debates que en verdad promovían una Guerra Fría. Ahora es un debate entre dos potencias en donde no hay contraargumento y no hay antítesis. Y eso es lo que dificulta el desacoplamiento a nivel tecnológico, a nivel cultural. Son de alguna manera, aunque China trabaje sus directrices políticas a partir de la economía política marxista, se nota que son dos caras de la misma moneda. Gracias, Josman. Interesante esto, el desacoplamiento entre China y Estados Unidos. Cerramos esta sección, Víctor, con tu participación.
Bueno, con la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2021, también se hicieron llegar las nuevas expectativas de las casas analistas de riesgo. En este sentido, pues hay prácticamente un servicio a la carta. Hay quienes ofrecen una visión bastante prometedora para el siguiente año, que llegue a ser, por ejemplo, de hasta 5.2% de Oxford Economics, de Thorne and Associates, que dan hasta el 6% de crecimiento en el PIB mexicano para el siguiente año. Pero pues del otro lado están los que podrían ser denominados en una mañanera como conservadores, porque pues hablan de un incremento del 1.7% o hasta el 2% de Bank of America. En este sentido, pues las son muy diversas y depende del criterio técnico que cada de estas casas adopte, pero no eso, sino también un componente completamente político, porque pues los mercados no son este ente que se autorregula y en el que los agentes convergen de manera automática y donde su único interés, como decía Adam Smith, es la obtención del bienestar propio y así generar el bienestar general, sino que existen grupos de poder, existen agentes que son preponderantes y que son capaces de mover los mercados. Sin embargo, bueno, la economía mexicana en lo reciente ha mostrado señales que pueden ser difusas, ¿no? Porque mientras los estándares métricos impuestos por los organismos internacionales pueden hacer creer que la economía está estancada porque la gran industria en relación con la pandemia pues se ha detenido, sí podemos notar que a nivel del intercambio, en la esfera del intercambio, se ha mantenido el consumo. Y bueno, también mantener el consumo hace que en el mediano y en el largo plazo, pues el crecimiento no se detenga. Así que podríamos afirmar de alguna forma que los planes de desarrollo y los programas que está ejecutando el gobierno federal, dando dinero a la base, pues están manteniendo el consumo y dando la posibilidad de que en el mediano y en el largo plazo las expectativas de crecimiento puedan verse no tan golpeadas como se esperaría después de la pandemia. Aquí hay algo que se presenta interesante para el siguiente año y ha sido el nombramiento de Arturo Herrera en la directiva del Consejo de Gobierno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, porque pues las posiciones que ha mantenido Arturo Herrera dentro de la economía mexicana en su directriz, pues son contrapuestas a las sugerencias que hace el FMI y el Banco Mundial, que son más bien de corte contracíclico. Entonces, seguramente va a tener algunas noches de insomnio Arturo Herrera el próximo año, porque además el fin de los fideicomisos, que es una iniciativa que ya está en el Senado, está por aprobarse, o eso es lo que se espera, pues también estaría planteando una mayor carga de trabajo, porque ya sería la Secretaría de Hacienda la que estaría ejerciendo de forma directa ese dinero, y por otra parte, pues también va a tener sus encargos ahí encima en los organismos internacionales. Así que pinta un año interesante para Arturo Herrera, y bueno, las expectativas que plantean aquí las casas que miden los riesgos, pues ojalá y sean aquellas que mejor le convengan al pueblo de México. Gracias, Víctor. Bueno, pues pasamos a nuestra sección, las elecciones en Bolivia. Simplemente unas palabras antes para contextualizar. El 10 de noviembre del 2019, acosado por el clima de violencia política que provocó incluso decenas de muertos, Evo Morales, el presidente legítimo, fue forzado a renunciar ese mismo día, terminando así un gobierno que duró 13 años y 9 meses y que hasta ahora ha sido el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia. El 12 de noviembre, apenas 2 días después de que Evo Morales
fuera depuesto, la ultraderechista Yanine Áñez se proclamó presidenta de Bolivia y prometió, entre otras cosas, que la Pachamama no volvería a entrar jamás a la casa de gobierno. Y llevaba la Biblia y la depositó a la entrada de la casa de gobierno. Pero además dijo que permanecería en el poder solamente unas cuantas semanas mientras se preparaba las elecciones presidenciales, a las que enfatizó no se postularía. En ambos casos mintió. Para empezar, las elecciones fueron programadas para el mes de mayo, 6 meses después de haber depuesto a Evo Morales, y enseguida se postuló para ser presidenta de la República, y sin embargo las encuestas daban resultados magros para Yanine, y tuvo que renunciar en septiembre a su candidatura. Bueno, el proceso electoral se pospuso varias veces, de mayo para agosto, de agosto para septiembre, hasta que el 18 de octubre se acordó la fecha que ya no pudo modificar el gobierno golpista, y participaron 7 candidatos, pero 3 o 2 solamente con posibilidades de triunfo. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido de Evo Morales; Carlos Mesa, un oscuro expresidente, candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana; y Luis Fernando Camacho, candidato de una alianza llamada Creemos. Bien, pues los resultados fueron un triunfo de MAS y de Luis Arce. Y este va a ser el tema que hoy nuestros participantes van a debatir, sobre todo en la perspectiva de lo que decíamos, la geopolítica de Latinoamérica, con este nuevo triunfo de las fuerzas progresistas. Marco, tienes la palabra. Bien, yo me encuentro muy contento por los resultados del domingo pasado. Sobre todo a pesar de la intervención desvergonzada de la OEA, del Departamento de Estado norteamericano, de una ultraderecha sometida a las órdenes de las fuerzas externas. A pesar de ello, el MAS, encabezado fundamentalmente por Luis Arce y David Chocoquehuanca, lograron una victoria furibunda, indiscutible en las elecciones a las que fueron convocados más de 7 millones de bolivianos. Esa diferencia del 53% de puntos sobre Carlos Mesa, candidato a la derecha, es una cifra extraordinaria que representa aire fresco para la lucha de los pueblos. Con esto se confirma, tal como se sostuvo, que hubo una operación destinada a impedir el triunfo del MAS por parte de la derecha en las elecciones del año pasado. Avalado esto sobre todo por los gobiernos derechistas latinoamericanos, el silencio cómplice de organismos internacionales. Hubo un golpe de Estado orquestado por Washington y sus aliados incondicionales, y que con el triunfo de este 18 de octubre permite al pueblo boliviano volver a Palacio Quemado, y además controlando las 2 cámaras del Parlamento. Una victoria que traerá consigo un tremendo impacto regional e internacional. Da nuevos aires al progresismo en América Latina y recupera la democracia para Bolivia y su pueblo, que sabiamente vuelve a confiar en aquellos que lo dignificaron, que le dicen no al racismo, al robo, al sometimiento a Washington, y le dicen no a la corrupción. Ahí la dejo para la cuestión. Bien. Víctor.
Pues parece muy interesante lo que está pasando en Bolivia ahora, además de que es gratificante. Al inicio del conflicto resultaba muy curioso ver a personas que se habían distinguido dentro de la academia por tener un discurso radical, entre comillas, porque pues sí, todo el tiempo estaban diciendo que había nuestro activismo, generaron categorías nuevas y había cierto activismo en contra de el gobierno boliviano, en el sentido de que se decía que estaban utilizando la misma vía que el capitalismo. Había por el otro lado, o existe por el otro lado, una defensa del proyecto que afirma que, bueno, se tiene que obtener un beneficio económico de los recursos que tiene el país y que la forma en la que el excedente se distribuye es lo que determina la viabilidad del proyecto. A la larga, y con las reuniones que estas personas que se autodenominan radicales, pues nos dieron una perspectiva diferente, porque sostuvieron reuniones incluso con Guaidó y con las alas más recalcitrantes de la derecha en Sudamérica, por lo cual sirvió este periodo que ha sido muy, muy crudo, muy cruel y que ha costado vidas en Bolivia, también sirvió pues para darnos cuenta, desde mi punto de vista, que no se trata de una posición inocente de parte de algunos intelectuales, sino que pues sí existen intereses ahí, no es tan sencillo reunirse con los del poder y afirmar por el otro lado que se es radical. Yo creo que eso sirvió, tuvo una utilidad política para los movimientos en América Latina. Y eso es lo que habría que rescatar. Y bueno, por la otra parte, la victoria del pueblo boliviano, que es algo que nos hace sonreír el día de hoy. Gracias, Víctor. Josman. Gracias. Bueno, yo creo que a nivel político y en primera instancia regional, ya Luis Arce anunció que iba a restablecer relaciones con Cuba y con Venezuela, que fueron fracturadas con el arribo de Áñez y, digamos, con consecuencias de retiro diplomáticos y también de médicos cubanos. Ahora entonces eso es un triunfo que nos habla de una recomposición, digamos, de un eje progresista que sin ser entusiastas ni pensar que va tan al alza, al menos reconfigura un poquito el escenario, ya con Argentina, Bolivia y Venezuela en la parte surcontinental, ¿no? Ahora falta que ya estamos en vísperas de las elecciones en Colombia, donde todavía hay un chance ante el descrédito de la derecha de poder quizás por fin armar un eje y que Colombia se inserte en una ola progresista. El descrédito también de Bolsonaro en Brasil nos permite pensar que puede haber una reconfiguración y esto es importante en términos de lo que pasa con Bolivia. Segundo, en términos de elecciones, pasa un poco lo que pasa también con Andrés Manuel López Obrador. Dos elecciones robadas contra Calderón y contra Peña Nieto y ahora llega por un margen grande. Esto nos enseña que no hay forma de mover algoritmos y elecciones cuando las brechas son amplias y en eso hay que felicitar al pueblo boliviano, a los indígenas que paradójicamente creyeron en una institución como la democracia occidental para llegar y recomponer. Yo diría que es la restauración después de 11 meses de pesadilla del gobierno plurinacional que también contempla a los mestizos y a los que se creen blancos en una sociedad ya para nada pura en el mundo. Y ya finalmente también unos escepticismos, ¿no? Esperar a ver qué pasa con el balance de la situación del Estado, cómo recibe Arce el gobierno, qué se logró privatizar, qué lograron, digamos, meter, cuánto es el endeudamiento con la pandemia, ¿no? Segundo, las fuerzas militares, cómo van a aplicarse a ser subordinadas al mandato constitucional. Eso es clave y también ver cómo se va a reconfigurar también, yo pensaría, unos esquemas de ascenso militar desde lealtades indígenas, o por lo menos desde el MAS,
para que también hayan militares que hagan contrapeso a la hora de estas decisiones, que nos damos cuenta que en Ecuador, en Bolivia, son, digamos, sustanciales, para no entrar en lo que ha pasado muchas veces con Colombia. Y finalmente, retomando un comentario de Romiña Pérez, que ella era embajadora de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia ante Irán. Ella rescata un elemento que me parece importante, y es que el sofisma de las revoluciones de colores queda eclipsado ante procesos de larga duración, como el del MAS y mucho más como el del movimiento indígena, que tiene, digamos, una lucha ancestral. La derecha solamente puede abogar por rupturas fuertes y contundentes, inmeditadas, pero el peso de una tradición y de una lucha acumulada es más fuerte que una revolución de colores, y eso es también importante. Gracias, Josman. Interesante participación. ¿Qué te parece, Paola, lo que sucede en Bolivia? ¿Cómo lo ven desde allá, desde Estados Unidos? Pues sí, me parece que celebramos, y hablo por mí, no sé todo el resto de Estados Unidos, pero celebramos el triunfo de Bolivia, por supuesto. Y es esta lógica precisamente de poder partir de un enfoque pluricultural, pluriétnico, con una propuesta que incluye voces diversas, con una propuesta que en lo tangible, y eso es lo que le brinda el triunfo actual, en lo material, en cómo se transforman las vidas cotidianamente, es donde ha tenido el MAS un impacto muy fuerte, y precisamente con Luis Arce encabezando el Ministerio de Economía y Finanzas, como pues es un hombre que ha sido capaz de triplicar el Producto Interno Bruto, de generar ingresos económicos de tal medida que permitió esa bonanza, y que por lo tanto permitió la construcción de políticas sociales que ha beneficiado a las comunidades más empobrecidas y despojadas, ¿no? Entonces sí es una correlación de fuerzas completamente diferente, y que principalmente es esa práctica de los cambios en la materialidad de la vida de las personas lo que derrumba esos discursos de ultraderecha y esas descalificaciones, ¿no? Y bueno, el triunfo de hoy es una gran evidencia de eso. Entonces, básicamente. Muy bien. Yo les haría una pregunta para que podamos, a ver si la podemos responder en un minuto. ¿Qué pasará con Estados Unidos? ¿Cuál será la respuesta que dé Trump a lo que ocurre en Bolivia? Para él es también una derrota para Trump, porque se enfrentaron sectores progresistas, claramente progresistas, con una alianza de derecha, una alianza de derecha no solamente interna, sino externa. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué va a hacer Trump, si hay alguna posibilidad de respuesta? Bueno, yo pienso que finalmente el sujeto es un hombre de negocios, y lo que pretenderá hacer es, si no puede con el enemigo, momentáneamente va a tratar de posicionar económicamente los intereses de las empresas. Estoy hablando, por ejemplo, de Tesla, que al inicio del golpe de Estado subieron sus acciones porque tienen la pretensión de obtener materias primas de Bolivia. Sin embargo, no creo que por el otro lado cesen sus planes de desestabilización y de continuar la lucha política y eventualmente militar en contra del gobierno de Bolivia. Yo creo que ellos van a continuar por las dos rutas, porque finalmente lo que buscan es intereses económicos. Su ideología queda generalmente en segundo plano y es un instrumento para poder acercarse a las masas y generar violencia, pero lo que les interesa es la ganancia. Muy bien. Bueno, más para... sí. No, ahí quería reflexionar un poquito frente a lo que es la situación de Estados Unidos a nivel global, y que con los republicanos, después de 8 años de demócratas con Obama, les interesa mucho recuperar su zona de injerencia inmediata, y en esa medida los gobiernos de derecha recalcitrante venían cumpliendo esa función. Entonces
creo que más que el negocio o el pragmatismo del comerciante que tiene Trump, es importante porque sabe que ante el Estado plurinacional de Bolivia, lo que está claro es que, por ejemplo, el 82% de lo que es el gas queda para el Estado plurinacional y un 18% para las empresas, que el litio está nacionalizado y es más, se está haciendo manufactura y valor agregado hasta baterías de litio, por lo menos hasta donde estuvo Evo Morales. Entonces creo que sabe que no va a tener un mercado, sabe que no tiene la confianza, digamos, en la región de parte de Bolivia, y recordemos que Evo fue un acérrimo y franco contradictor de Estados Unidos, así que me parece que tenemos que, precisamente decía en la intervención primera, que estar con cautela al triunfalismo, porque también es un poquito sospechoso que la derecha haya cedido ante un triunfo completamente arrollador, pero seguramente va a haber un repliegue estratégico. Tenemos que estar preparados para cómo eso se condiciona vía OEA sobre el gobierno de Arce. Muy bien. Casi fue el mismo porcentaje que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en México, ¿verdad? 50 y qué, 52.4, Andrés Manuel anduvo por el 53.5. Era imposible el fraude, ¿no? En México y en Bolivia. ¿Marco? Bueno, imaginemos a Trump con los resultados de las elecciones en Bolivia. Un señor que está hoy en día en una campaña que va en declive, vamos a decir. Que es seguro, de acuerdo a las estadísticas, las encuestas, es seguro que esos 12 o 13 puntos que está por abajo Biden, pues lo pone en un asiento muy caliente. ¿Por qué? Porque el triunfo de Bolivia es una derrota al fascismo. Y a toda la derecha latinoamericana, no solamente a Trump, pues le va a doler. Le va a doler al Grupo de Lima, al señor converso Luis Almagro, el presidente de la OEA, y que obviamente ahora, ¿quién sabe qué le va a responder a sus amos estadounidenses? Va a estar furibundo, por supuesto, y va a hacer declaraciones seguramente completamente fuera de tono, como han sido las últimas que ha realizado este señor Trump. Veo que obviamente ahora va a tener más trabajo. Ya no va a ser solamente Cuba, no solamente Venezuela. Ahora viene Bolivia, viene avanzando Argentina, vienen otros países, viene también toda una política de enfrentamiento. Él amenaza, y estoy seguro que esa amenaza va a querer, ahora sí que lanzar la amenaza y ponerle un gran ventilador para repartirlo en todo Latinoamérica y sobre todo con los gobiernos progresistas. Gracias, Marco, y gracias a todos. Y, Terminamos Doc, primeramente. antes de concluir, a mí me gustaría, bueno, optimistamente, prefiero pensar que Trump ya no va a tener ese trabajo, porque esperemos que en 2 semanas salga de ahí. Pero además, bueno, enfatizar que no es Trump, ¿verdad? Es el intervencionismo histórico de Estados Unidos, y no es si se va a Trump, que tal vez pues, sabemos que profundiza y que la inequidad sea efectivamente derechizado, que es lo que hace la derecha, es como su misión. Pero Biden, de los candidatos demócratas, pues era el más cercano al centro derecha. Entonces tampoco es que vaya a haber tal vez una gran diferencia, y pensemos que Estados Unidos desde el 2008 no tiene embajador en Bolivia, ¿verdad? Y viceversa. Entonces pues hay un panorama complejo ahí. Sí, en Estados Unidos la disputa es entre dos conservadores, ¿no? Quizá uno muy violento, con declaraciones muy violentas, y el otro más tranquilo. Se les fue la oportunidad de tener un candidato socialista. Era un buen momento. De todos modos queda ahí la posibilidad, ¿no? De que en algún momento, no él, que ya es también un adulto mayor, pero que sí haya una corriente nueva
que le dé aire a esa democracia que ya sea tan extraña en Estados Unidos, ¿no? Bien, pues terminamos nuestra primera media hora, vamos a un corte y continuamos. Gracias, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda parte del programa Diálogos y Debates. Hoy vamos a tener la presentación de un libro, una recomendación para la lectura de un libro sobre los pensadores rusos. Josman, por favor. Hola, doctor, gracias por el espacio. Bueno, esta es la sección en la que complacemos a las personas que nos oyen y nos ven con una sugerencia literaria. Y pues en esta ocasión me permito compartirles un texto de Isaiah Berlin que se llama Pensadores rusos. ¿Por qué es importante pensadores rusos hablando de que estamos en el mes de octubre, la Revolución Rusa de octubre, que en verdad fue en noviembre, pero se evoca por ajustes de calendario en octubre? Es también una forma de acercarse a este libro y tener una forma de resistencia frente a la amnesia y la falsificación histórica desde el occidente. Conocimiento de los compañeros de diálogos y debates, cómo se falsea, por ejemplo, el ingreso a la Segunda Guerra Mundial por parte de la Unión Soviética, interpretando de una manera mucho más mañosa lo que fue el pacto Molotov-Ribbentrop, y así siguen especulando sobre varias nociones de lo que fue la Revolución Rusa. Entonces, en este texto de Isaiah Berlin, alguien que es experto lituano de la historia intelectual y de la historia de las ideas, nos permite ver un texto que reúne varios de sus ensayos y conferencias. Particularmente no fue un escritor prolijo, pero se recuperaron muchos de sus reflexiones a partir del rescate de conferencias. Entonces, en este libro, para sugerirles que se acerquen a verlo, él nos habla de la Rusia de 1848, nos habla también en un ensayo que se llama El erizo y el zorro, donde está León Tolstoy como esta imagen o del zorro o del erizo, o del zorro que era erizo, eso no se los voy a responder, y piensa a partir de la reflexión y la dimensión histórica que da Tolstoy en La guerra y la paz. Y tiene unas secciones más, tratan a Herzen, a Bakunin, que lo vemos en las imágenes que están pasando en este momento, y ahí habla de la libertad individual. También hay otro capítulo que habla de una década notable, en donde aborda el romanticismo alemán y cómo llega a San Petersburgo. También habla de Belinsky y de Herzen. Y finalmente vuelve a hablar de Tolstoy y la Ilustración, y remata con Turgenev, el gran poeta también ruso. O sea, nos habla de una época decimonónica, de esa mitad del 19, que construye todo lo que es el acervo. También nos habla de Chernyshevsky, quien hace una problematización de lo que es la forma de producción en Rusia. Y es lo que retoma Marx para comprender cómo no solamente hay un tránsito escalonado desde lo fabril hacia la revolución, sino que el campesinado puede hacer también la revolución, y todos estos nutren una gran parte de la intelectualidad soviética, rusa, zarista del siglo XIX. ¿Por qué recomiendo entonces el texto? Por este combate a la falsificación histórica, pero también porque es un ejemplo de disciplina, rigor y honestidad intelectual, porque no juzga ideológicamente a los personajes que toca, los aborda, y aunque no niega una simpatía por Alexander Herzen, no discrimina ni señala a los demás. Entonces, muy invitados a leer el texto de Pensadores rusos de Isaiah Berlin. Gracias, doctor. Gracias, Josman. Pues interesante, provocativa la lectura de un libro así. Bien, pues vamos a nuestra quinta sección de diálogos y debates. Paola, preséntanos a tu invitado, por favor. Sí, claro que sí. Es un gusto tener aquí a Rodrigo. Y bueno, él es artesano del son, músico, activista, poeta. ¿Qué más puedo decir? Lo conozco desde pequeñito y estoy muy orgullosa de lo que está haciendo. Y
Bueno, bienvenido, Rodrigo. Me gustaría que seas tú quien nos platique cómo es. No quiero definir en un solo género tu música, porque además no creo que eso sea posible, sino esa fusión de sonidos y ritmos que tú y tu proyecto musical, junto con otras personas, crean. Mejor que nos lo describas tú, nos platiques qué te motiva, qué te inspira, qué hay detrás de este proyecto musical. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar acá con ustedes. Y pues eso, contarles un poquito del proyecto del Artesano del Son. Yo nací y crecí en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla. Y desde como los 15 años empecé a estudiar música. Y no fue hasta como a los 22 que decidí pues dedicarle mi vida a la música. Y fue de ahí que pues me surgió la idea de hacer este proyecto, que es mi proyecto pues muy personal, muy íntimo, del Artesano del Son. Son canciones originales, todas son composiciones mías, son pues mis sentires, mis experiencias plasmadas pues en este proyecto, que como decías pues fusiona muchos ritmos, muchos sonidos que me han acompañado. Yo soy amante del son jarocho, del son huasteco, pero también me gusta el reggae y explorar por ahí. También me gusta mucho escribir y me gusta el rap. Entonces creo que pues es eso, ¿no? Como todos mis gustos puestos en un proyecto, como le llaman, como solista, pero que está acompañado de mucha gente que colabora conmigo y que pues ahora es también parte del proyecto. Gracias, Rodrigo. Y bueno, algo que me gusta son precisamente tus letras, ¿no? Además de todos estos sones, estos sonidos que acompañan, pero las letras tienen un profundo contenido tanto cultural como de ese activismo social en el que has crecido, porque además, bueno, tu madre es defensora de derechos de las mujeres, tu padre desde la academia y el teatro también, siempre desde el activismo. Entonces, si nos quisieras, como tú desarrollas tu propio espacio para tu quehacer social. Claro, sí, pues el Artesano del Son justo es eso, ¿no? Por una parte, los sonidos de la sierra, que buscan dar calma, pero que también, por otra parte, plasman la lucha y la resistencia de la gente. Muchas canciones que seguramente podrán escuchar pronto en las redes, que hablan también sobre la defensa de la tierra y el territorio, ¿no? Un poco de lo que yo quiero compartir es ese andar por los caminos de la sierra. Y pues es muy importante no dejar de mencionar que hay una lucha y una defensa del territorio allá, ¿no? En la sierra, y que pues en general en mi vida pues he querido como dejar ese mensaje, ¿no? Acompañar la música con un mensaje pues eso de conciencia. Esta última canción que compartí en las redes, que habla también sobre el sismo del 19 de septiembre y de lo político que implica pues un desastre natural, ¿no? Que para ciertas personas implica otras cosas, ¿no? Más que solo el movimiento de la tierra, ¿no? Depende del contexto en el que vivas, va a ser el efecto que tengas, ¿no? Entonces, pues por ahí van mis letras.
palabra por el aire, volando, va volando, viene. Y si se entretiene es porque dentro de mi mente pensamientos la detienen. Palabra corazón para sacar lo que nos duele. Camino o ando en bicicleta por la calle, esquivando al miedo, esquivando la tristeza. Y no puedo hacer como que no ha pasado nada, pues en cada esquina encuentro edificio, una casa acordonada. Peligro, precaución es lo que dicen. Cambiaron nuestras rutas, cambió el silencio, paso cotidiano en la avenida. Ira confundida, ardor en cada herida, y se movió la tierra. Y de frágil es la vida, ya, así de frágil es la vida. Nos despertamos como cualquier día. Por la noche todo había cambiado. Pensamientos enredados, edificios derrumbados. Se quebró la rama que nos sostenía. Construyeron sobre un lago, pero no debían. Ya lo sabían, ya lo sabemos y lo decimos. Aviso que está cantando nuestra historia, preciso que nuestros cuerpos son memoria. Aviso que está cantando nuestra historia, preciso. Metáfora que domina y se deshizo. No estamos donde estamos porque Dios así lo quiso. No es coincidencia, muerte donde hay miseria. La pobreza habita nuestros pueblos como una bacteria. Vamos pisando esta tierra sin pedir permiso. Y aviso que está cantando nuestra historia, preciso que nuestros cuerpos son memoria. Aviso que está cantando nuestra historia, preciso que nuestros cuerpos son memoria. Aviso que está cantando nuestra historia, preciso. Ay, qué frágil es. Que no es político mi paso junto al suyo, que la organización acá en los barrios no es política. Política mi gente, político también el que tú seas indiferente ya. Político este cambio tan rotundo, política nuestra manera de pararnos frente al mundo. Político señalar a esas empresas y no es sorpresa quiénes son los responsables. No nos sorprenden esos nombres. Político que hayan muerto el doble de mujeres que de hombres. Ajá. Así de frágil, efectivamente. Me encanta además ese énfasis en la historia y la memoria, que creo que es fundamental para cualquier creación musical, literaria, etcétera, de vida. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta que quisieran hacer a Rodrigo. Josman. Sí, gracias. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy chévere tu música. El tema que acabamos de escuchar, pues, excelente. Hay una cosa, y es una inquietud que tengo, tú me corregirás, pero el son jarocho se emparenta con por ejemplo, con las tradiciones llaneras a partir de lo que se llama creo que es el repentismo, o repentismo lo llaman en Cuba, que es una forma de rimar que se llama la décima. Cuando te oímos a partir digamos, de algo más moderno, pero tienes en cuenta, digamos, esto que es como transversal y maravilloso del son cubano, del son jarocho, que también está en Cuba, que está en el llano suramericano y que nos emparenta musical a partir de la métrica de la décima. Ahí tienes como conexiones.
Claro, sí. El artesano del son justo es, como decía antes, un homenaje tanto al son jarocho, también al son huasteco, a esta forma tradicional de hacer música y también a la artesanía, ¿no? Y al tejer. Es una metáfora para mí muy importante. Y retomando esto que comentabas del repentismo, yo sí recupero, yo soy también amante de la décima, de la versificación. Tengo canciones, tengo arreglos que he hecho a sones jarochos en particular, y tengo también canciones nuevas en las que compongo a partir del verso octosílabo, sobre cuartetas, décimas. A mí me encanta versar, ¿no? También. Y no soy el más experto, pero sí soy amante del verso y de la palabra. Gracias, suena muy bien. Chévere, gracias. ¿En dónde se presentan, Rodrigo? ¿Dónde es donde te gusta estar, donde te sientes bien cantando? Pues este proyecto de Artesano del Son, su primera aparición como en la vida pública fue en diciembre del año pasado, en la Ciudad de México, donde yo vivo. He tocado aquí apenas unas 3 veces, porque se nos atravesó pues esta pandemia, y entonces ahora todo es virtual, pero tenemos planeado también una gira para el año que viene en la Sierra Norte de Puebla, donde yo pues me siento muy, muy cómodo, muy a gusto. Pues, ¿tú migraste a la Ciudad de México para desarrollar tu carrera, para seguir tu carrera de artesano del son? Sí, pues me vine a vivir aquí a la Ciudad de México, pues a buscar en primera instancia clases de música, ¿no? Tengo de formación, soy baterista, y no fue hasta hace algunos años que decidí dedicarme a este proyecto del artesano del son como compositor y cantante y ejecutante de la jarana jarocha. Jarana jarocha. Como decía la otra canción, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Por qué esa sensibilidad sobre este episodio en general? Yo estaba estudiando en la UAM Iztapalapa Antropología Social, porque tenía la idea de dedicarme, además de a la música, a otra cosa, y justo el temblor me agarró en un edificio de la UAM Iztapalapa, en el 3er piso. Se sintió fuerte y me movió tanto que justo fue a partir de ahí que dije, pues yo quiero dedicarme a la música de lleno, y es una chamba que es muy, muy pesada, no implica muchas cosas, y fue a partir de ahí que pues decidí dedicarme a la música. Y tomando en cuenta tu procedencia geográfica, cultural y el contenido de tu música, ¿alguna vez has pensado o has hecho ya trabajos que incorporen lenguas de tu región, como el náhuatl o el totonaco? Sí, la verdad que, como les comentaba, el proyecto es muy nuevo. De este proyecto del Artesano del Son apenas va a cumplir un año de que salió. Y sí, totalmente quisiera hacer colaboraciones. Ya he platicado un poco con Manuel Espinosa Zainos, que ya supe que estuvo por acá, para hacer alguna colaboración, y también con amigos y amigas de Cuetzalan, que tengo hablantes del náhuatl, pues para hacer alguna colaboración musical en esta lengua indígena. ¿Tienes alguna página donde te podamos encontrar? Claro, estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como Artesano del Son. Así me pueden encontrar.
Y próximamente voy a sacar el primer sencillo en las plataformas musicales, ¿no? Como Spotify, Bandcamp, algunas otras. Entonces, pues por ahí pueden estar al pendiente. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, por traer tu música y por dejarnos esta combinación de ritmos y sonidos. Muchísimas gracias. Y ojalá no sea ni la primera ni la última vez. Gracias a ustedes por la oportunidad también. Gracias, chao, que estés bien. Éxitos. Luego. Estaremos pendientes de tu trayectoria. Bien, pues Muchas gracias. llegamos al final de nuestro programa. Espero que haya motivado la reflexión con los temas que aquí hemos abordado. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 6 de la tarde, para nuestro programa Diálogos y Debates. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas Hasta noches. luego. Buenas tardes, A los noches. que nos oyen y nos ven, saludos. Y el canto que les presento tiene raíces la tierra. Traigo voces de mi tierra, sonido de sotavento. Soy telar de sentimiento y experiencias que se ivanan. Soy calor de la mañana que se va al atardecer. Y si dejo de llover, volveré como jarana. Volveré como jarana. Y volveré como jarana, cantando a la inmensidad. Volveré como jarana, con vientos de libertad. Soy de la selva el jaguar, de la montaña los ríos, somos las olas del mar, somos el viento bravío. Soy de este nido el quetzal, las primaveras cantando, somos del árbol copal, somos un campo floreando. Y volveré como jarana, cantando en la inmensidad. Volveré como jarana, con viento de libertad.
Thank you.